Hola amigos, si naciste siendo testigo de Jehová, ¿alguna vez pensaste que todas las especies del planeta fueron hechas directamente por Dios así como están actualmente, que no evolucionaron? La Organización de los Testigos es una de las organizaciones creacionistas que no creen en la evolución. Los testigos y otras organizaciones cristianas tienen varios mitos y enseñan diferentes cosas con respecto a lo que es la evolución. ¿Te parece si nos ponemos los lentes del pensamiento crítico para analizar estas cosas? Uno de los principales mitos que escucho frecuentemente es que la evolución es solo una teoría, que si fuera cierta sería una ley. Pero quienes comentan eso desconocen que el término teoría para la ciencia es el conjunto de conocimientos máximos que tenemos sobre un tema basados en la evidencia. Es la forma más alta de conocimientos que tenemos sobre algo. En biología casi nunca podemos hablar de leyes, porque las leyes pueden ser comprobadas por medio de las matemáticas. Puedes hacer una ecuación, una fórmula matemática y comprobar esas leyes, pero en la biología eso es casi imposible. Pero una ley y una teoría son de igual forma el conocimiento más elevado que tenemos sobre un tema. De modo que estos dos conceptos son muy parecidos. Quienes dicen que la evolución es solo una teoría, confunden el término. Entonces recuerda que una teoría científica es básicamente una ley, pero sin las matemáticas que la acompañan. Una ley no es mejor que una teoría. Y bueno, de todos los ejemplos que te puedo mostrar de evolución, te voy a mostrar el ejemplo de las ballenas. Parecieran ser peces gigantes, pero no son peces porque alimentan a sus bebés con leche, los traen por medio de la placenta, son de sangre caliente y tienen pulmones como nosotros, incluso reminiscencias de pelo como nosotros. Es decir, las ballenas y sus parientes son mamíferos. Ellas respiran por orificios nasales parecidos a los de nosotros. Algunas especies tienen dos orificios nasales como nosotros. Pero por ejemplo los delfines tienen un solo orificio. Lo interesante aquí es que si observas el cráneo de los delfines, ellos tienen dos orificios nasales. ¿Por qué tendrían dos orificios nasales cuando solamente tienen un agujerito para respirar? Tanto las ballenas como los delfines, como todos los mamíferos, tienen la misma composición de las manos, tienen los mismos huesos en el miembro superior. Esta es una evidencia de la evolución, la anatomía comparada entre especies. Todas las especies emparentadas nos parecemos. Incluso las ballenas tienen huesos en la parte posterior de su cuerpo que no deberían de tener. Tienen huesos de cadera en la parte posterior de su cuerpo. Incluso tienen la articulación con el acetábulo, que es el huesito que se mete ahí en la cadera para mover la articulación, que no tendría ningún sentido porque las ballenas no ocupan esos huesos. Esos son huesos vestigiales de sus antepasados. Si la evolución es cierta, encontraríamos en el registro fósil que hay especies de ballenas antiguas que tendrían esas piernas más desarrolladas que las de las ballenas actuales. Y de hecho, sí existen. Una especie de ballena antigua llamada Basilosaurus es una de las especies más conocidas porque hay muchísimos fósiles de ella. Esta especie se ha encontrado junto a fósiles de otros animales marinos, pero la característica de esta especie es que tenía unas piernas pequeñitas que no le servían para caminar. Además tenía que salir a respirar a la superficie por sus huecos nasales. Y adivina qué, tiene los huecos nasales no atrás como las ballenas, ni adelante como nosotros. Lo tiene en medio, como si fuera la transición de la parte de adelante hacia atrás. Y así como estas se han encontrado muchas especies en los registros fósiles que muestran características de adaptación paulatina. Los testigos dicen que no hay pruebas de la transición entre las especies, pero esto es una mentira. El registro fósil es una prueba de la evolución. La paleontología nos ha ayudado a entender qué especies existieron juntas, cuáles son anteriores a otras, y nos muestra las extinciones en masa que han ocurrido a lo largo del tiempo. Y justo después de las extinciones en masa han surgido nuevas especies. Por ejemplo, en cierta capa sedimentaria no existía ninguna planta con flores, y después podemos ver que en la siguiente capa aparecieron las flores. Esa es una de las formas en las que podemos identificar qué especies aparecieron primero y qué especies aparecieron después. Los científicos usan la medición de radioisótopos para medir qué edad tienen los objetos que encuentran. Los radioisótopos son compuestos químicos. Todos los objetos de la Tierra están formados por compuestos químicos. Y hay algunos que son muy inestables y que con el paso del tiempo se degradan a otro isótopo, a otro material, y se degradan a una velocidad constante. De manera que los científicos pueden medir en qué etapa está ahorita el objeto, más o menos cuánta edad tiene, desde cuándo se empezó a degradar, checando el objeto completo. El más famoso de estos isótopos es el carbono 14, pero el carbono 14 sirve solamente para medir
objetos que no son demasiado antiguos. Para objetos que son de millones de años de antigüedad, tenemos otros isótopos, como el uranio y el rubidio. Para explicártelo de una forma muy básica y muy sencilla, podemos medir en qué etapa de la degradación de ese elemento estamos y cuánto tiempo ha transcurrido desde que empezó a degradarse. La evolución nos explica que conforme nos alejamos en el tiempo hacia atrás, los animales como la ballena se parecerían más a animales terrestres. Es justo lo que encontramos en los registros fósiles, en los sedimentos y en las pruebas por isótopos. El estudio de la embriología también nos ayuda a ver cómo evolucionaron las especies. Si observas los embriones de diferentes especies, notarás que son muy parecidos. Incluso, por ejemplo, tenemos al delfín y al humano. Tanto el delfín como el humano tienen el antecedente de los miembros superiores y de los miembros inferiores, solo que con el delfín no se desarrollan los miembros inferiores. Y tanto el embrión humano como el delfín tiene su antecedente de colita, solo que en los humanos no se nos desarrolla. Pero sí, tú como extestigo, yo como extestigo, tenemos una colita llamada coxis, que es un vestigio de cuando teníamos cola. Además, en tu misma boca tienes o tuviste vestigios de épocas pasadas de la humanidad. El tercer molar, que a muchos nos da problemas, nos causa dolor y nos causa que todos los dientes se enchuequen, es un vestigio de cuando la humanidad tenía las quijadas más grandes y cuando teníamos otra dieta y necesitábamos otra muela. Pero a lo mejor si le das un poco más de tiempo, este molar que nos causa tanto dolor va a desaparecer de la especie. Como de hecho ya hay razas humanas que no tienen ese molar. También tienes un vestigio del tercer párpado que tienen las aves. Se llama plica semilunar y está en la conjuntiva. No tendrías por qué tener eso ahí, sin embargo ahí lo tenemos. ¿Por qué crees que compartimos restos vestigiales con otras especies? Algunas personas enseñan que los humanos venimos del mono, pero esto no es cierto. Tanto el mono, los chimpancés, los gorilas como nosotros tenemos un antecedente en común mucho tiempo atrás, pero no venimos de ellos. ¿Cómo lo sabemos? Pues gracias a las técnicas de ADN y a los códigos genéticos podemos saber qué especies están más emparentadas que otras en el mundo. Por ejemplo, los chimpancés actuales comparten casi completamente todo el ADN con nosotros. En cambio, por ejemplo, nosotros con los gatos compartimos un 90 y tantos % nada más. Y todas las especies del planeta estamos emparentadas por medio de este código genético. Recientemente se ha decodificado un genoma de uno de nuestros parientes más próximos, que es el neandertal. Esta es una especie de homínido que vivió hace mucho tiempo, que usaba armas, que tenía herramientas, que se juntaba en grupos, pero no era humano. Algunos creacionistas dicen que eran humanos con enfermedades, etcétera, etcétera. Pero ahora su código genético nos dice que no eran humanos y sin embargo tenían rasgos humanos. Y de hecho, todo parece indicar que nuestras especies se mezclaron hace mucho tiempo. Retomando el ejemplo que te decía de las ballenas, de todas las especies que existen en el planeta, ¿sabes cuál es su pariente más cercano? El hipopótamo. No los leones marinos, no las focas, el hipopótamo. Esto no quiere decir que las ballenas vienen de hipopótamos, sino que tienen un ancestro en común. Y esto lo podemos ver. De hecho, los hipopótamos tienen una especie de tobillo especial que los antepasados de las ballenas tenían. Y ahora las ballenas y los hipopótamos comparten el hecho de que tienen los testículos dentro del cuerpo. Son de las pocas especies que tienen esa característica. También las dos especies amamantan a sus crías debajo del agua y viven casi siempre debajo del agua. Tienen que salir a respirar. Además, tienen un aparato digestivo muy similar. Existe otro mito también muy difundido entre los testigos de Jehová que dice que muchos científicos no apoyan la teoría de la evolución. Pero si investigas las encuestas, la mayor parte de las encuestas indican que más del 95% de los científicos apoya la evolución como un hecho. Y toma en cuenta que del 100% de los científicos que se hacen las encuestas, muchos científicos no tienen nada que ver con las cosas de evolución y tienen sus propias creencias. Pero en general, casi todos los científicos que se dedican a la biología, a la paleontología, etcétera, etcétera, que tienen que ver directamente con la evolución, saben que la evolución es un hecho. Esto no es un asunto de fe, no es de creer ciegamente. La ciencia está basada en evidencias. Eso es lo que a mí en lo particular me gusta mucho del método científico, que no necesitas tener fe ni creer. Lo puedes mostrar, lo puedes observar, lo puedes reproducir. El diseño inteligente que dicen los creacionistas y los testigos de Jehová es
considerado una pseudociencia, no tiene ningún apoyo científico. Y de hecho tan así es que no tiene ningún apoyo científico que los testigos de Jehová han tenido que falsear declaraciones de científicos evolucionistas. Por eso lo puedes revisar en JW Facts o en Verdad TJ y puedes leer con tus propios ojos cómo han falseado los testigos de Jehová las declaraciones de los científicos para hacer creer que ellos piensan que pudo haber existido un diseño inteligente. ¿Te acuerdas que en otro video te mencioné del aparato digestivo de los conejos? Cómo es que tienen que hacer popó y comérsela porque su aparato digestivo no alcanza a digerir totalmente la comida. ¿Tú crees que eso es diseño inteligente? Y otro mito que se tiene es que nosotros no hemos visto la evolución en acción, que a lo largo de la historia humana no hemos visto evolución. Pero eso no es cierto. La población masculina de una especie de mariposa fue casi completamente erradicada por un parásito. Sobrevivió solamente el 1% de la población masculina de esa especie. Pero actualmente esa especie se ha recuperado casi completamente. Y esto es gracias a una mutación. Los machos que quedaron mutaron y se hicieron inmunes a ese parásito. Y eso lo hemos visto nosotros con nuestros ojos. En 1971 se dejaron 10 lagartijas en una isla y con el paso de las décadas se ha estudiado cómo han evolucionado estas lagartijas. Cambiaron sus hábitos dietéticos de ser insectívoras a comer pasto o hierba. Y lo más impresionante es que cambiaron su forma de cabeza y cambiaron su intestino. Se hicieron válvulas fecales. Hemos atestiguado la evolución de esta lagartija al estar en un ambiente diferente al que estaba originalmente. ¿Te imaginas evolucionar a tener otro intestino diferente al que tenías? ¿Cómo crees que un lobo pasó a ser una fiera de los bosques, a ser un chihuahua indefenso y todo tembeleque? ¿Crees que pasó de la nada? Nosotros intervinimos y los hicimos evolucionar, de pasar del lobo hacia nuestras especies que queríamos, de perros. Los perros genéticamente son evolución de lobos. Otro ejemplo de evolución son las especies que viven alrededor de las cordilleras de montañas. Las especies emparentadas de estas cordilleras pueden reproducirse con la especie contigua, pero no se puede reproducir con las que están más lejos, porque han ido evolucionando conforme han ido colonizando la cordillera. Y un problema médico muy fuerte es que las bacterias han desarrollado resistencia por medio de mutaciones a los antibióticos que tenemos. Y tenemos que estar constantemente hallando nuevos antibióticos para matar a las mismas bacterias. Incluso ha habido ratas que han evolucionado por medio de mutación para ser inmunes al raticida con warfarina. La evolución del ojo también ha sido demostrada con otras especies animales. Por eso te invito a que lo investigues tú. Y como esto te puedo nombrar muchísimos ejemplos de evolución en tiempo real que estamos viendo. Juntando todas estas evidencias podemos saber que los mamíferos vienen de reptiles, que los reptiles vienen de anfibios, que los anfibios vienen de peces, que los peces vienen de gusanos, que las aves vienen de dinosaurios y que todos tenemos ancestros en común. Muchas iglesias modernas, ante tales evidencias, han decidido aceptar la evolución, pero no así las sectas fundamentalistas como los testigos. Si eres ex testigo y todavía sigues creyendo que la mujer viene de una costilla del hombre, lamento informarte que sigues con adoctrinamiento sectario. ¿Recuerdas que hubo una época de la humanidad que se pensaba que la Tierra era plana porque la Biblia así lo decía? ¿Qué opinas de quienes, a pesar de toda la evidencia científica que tenemos de que la Tierra no es plana, siguen creyendo que la Tierra es plana? ¿Qué opinas de ellos? ¿Opinas eso mismo de ti si crees que todas las especies aparecieron de la nada? Nos vemos la próxima semana.